verdad apasionante, un tema que se las trae. Hoy voy a dividir dos cosas. Antes de hablar del proceso, de cómo se desarrolla el coaching, en este caso deportivo, ya me meto un poco más a la parte deportiva. Antes de empezar, quiero repasar algunos temas, ya que hay gente que se incorpora a partir de hoy. Ya Mario tiene en su correo y se los va a enviar a ustedes. Esta conferencia la tiene completa. Espero que ya hayan recibido la anterior. Además de que pueden seguir viendo las grabaciones, esto es importante. Repito, para los que se incorporan tarde, pueden verlas cualquier día de la semana, esto queda grabado. Les recomiendo que cuando tengan alguna duda, ustedes tienen mi número telefónico, tienen mi correo electrónico, escríbanme, yo siempre devuelvo las llamadas en algún momento, como coach no puedo dejar de hacerlo, y le agradezco a los que me han solicitado libros, a los que me han escrito, a los que me piden información, a los que me hacen consultas, de todo tipo. Eso es fundamental y me hace servir desde todo punto de vista lo que ustedes quieren. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la función básica de un coach? Es tremendamente diferente, es muy diferente al rol o la tarea de un entrenador. Primera advertencia. En cursos pasados yo siempre les he dicho que una cosa es lo que hace el director técnico y otra cosa es la que hace un coach. Por eso yo recomiendo que ustedes tienen que meterse a estudiar muy profundamente en qué consiste este tipo de procesos. Los que quieran tienen que ser por iniciativa y ahora van a comprender por qué. Porque una de las cosas que hace un coach es nunca le va a decir a usted qué es lo que debe hacer. Porque si le dice a usted cómo resolver el problema, cómo resolver el conflicto, no va a ser un coach, va a ser un entrenador. Entonces, una de las cosas fundamentales de un coach es ayudar a que su jugador, las personas, no importa en qué equipo esté, un fútbol 11, un fútbol sala, fútbol playa, lo que quieran, es ayudar a desarrollar por sí mismo el potencial de las personas. No se olvide de eso, fundamental. Un coach ayuda a extraer todo el potencial de la persona por sí misma. En el caso de un entrenador, que esa es una de las grandes diferencias, es que el entrenador puede enseñar a patear a alguien, tomarlo de la mano, llevarlo, corregirlo 100 veces. En el caso del coach, pregunta, es el arte de las preguntas. Entonces, para los que están tomando nota, dentro de este concepto, el coach tiene que ser un tremendo observador. ¿Pero qué observa un coach? El comportamiento de las personas. Cuestiona, interroga, enseña, sobre todo a no hacer, y en esto lo digo muy despacio, ofrecer soluciones directas. Vea que un entrenador para una jugada, la detiene y repasa tácticamente, casi dibujado, casi con pizarra en mano, todo lo que tiene que hacer. Un coach deportivo no hace eso. Vamos a ver cómo lo hace. Entonces, las tareas del coach, si quiere, apunte, ayuda, define, fomenta, insiste, colabora, trabaja, acompaña. Ayuda a que dentro del proceso, dentro del plan, se fije metas mejor diseñadas, que estén aterrizadas, que puedan ser medibles, pero lo ayuda a que diseñe el futuro que él ha soñado, sin decirle qué es lo que tiene que hacer. Y para eso se basa mucho en preguntas. Define junto con su coachee, que en este caso es el jugador de fútbol, objetivos y también le enseña a visualizarlas. Centrar al coachee en que no se desvíe de su esencia, es decir, extraer de él todo el potencial y a que tome conciencia de que siempre se pueden alcanzar los objetivos y metas. Sobre todo que
un coach va a ayudar a que el coachee o el jugador sea responsable de su elección. El coach refuerza en la persona su responsabilidad, su respeto, su reciprocidad, su rendición de cuentas, sus resultados. Y va a fomentar en él cosas nuevas de motivación, acción, para que aprenda. Lo fundamental en esto del coaching es lograr generar, extraer del aprendizaje resultados. Lo fundamental para usted como coach es obtener resultados, insistir en que el desarrollo se puede alcanzar y trabajar en transformar las creencias. Y mucho ojo aquí en Guatemala, porque esa transformación de creencias, la cultura fundamentalmente son cosas que un coach tiene que ayudar a romper. Mitos, ya lo vimos en el pasado, creencias, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma en que enseñas en las escuelas, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando estás trabajando con niños, es importante que usted se refiera a eso. Lo mismo cuando trabajamos con fútbol sala, lo mismo cuando trabajamos con fútbol playa, todos esos elementos hay que siempre acompañarlos bajo esa perspectiva. Entonces, tomando en cuenta, en ese sentido, las preguntas y las metodologías, aparte de la que vamos a ver hoy, el coach siempre aprende a preguntar. Y esto es fundamental, porque en ese sentido el coaching se basa en algo que es vital, y es la comunicación. La forma en que usted se comunica con el coachee, la forma en que usted se comunica con el jugador, y eso hace que sea un método inductivo, un método a través del cual usted logra que esa persona descubra, y lo subrayo por sí mismo, el conocimiento, el talento, la habilidad, la destreza que tiene. Entonces, con mayúscula lo escribimos, las preguntas son claves en este sentido. Un coach, repito, no da órdenes, un entrenador da órdenes. Un entrenador corrige, un coach potencia la corrección, potencia el aprendizaje. Un entrenador, por ejemplo, repite, repite, repite. Un coach aprende, aprende, aprende. Por eso es que son dos tareas fundamentalmente diferentes. Y mucho ojo en el caso de ustedes que son entrenadores, la mayoría y los preparadores físicos, que el rol del coaching es muy diferente, el rol del coaching deportivo es muy diferente. El otro es que hay toda una metodología, crea esta metodología que es de feedback, creo que la vamos a aprender en el cuarto capítulo que tenemos, y sobre todo que ellos se basan, los coaches se basan mucho en contar historias, por ejemplo, de rendimiento de grandes atletas, ellos están totalmente al día para establecer comparaciones que le ayuden a generar discusión y apoyarse en coaching de este tipo. Ahora bien, está surgiendo una nueva corriente, y yo digo que esta nueva corriente es de los últimos, con mucho énfasis, en los últimos 3 años. Y casi me atrevo a dar un horizonte que no va más allá de los 5 años, que es el coaching de salud. El coaching de salud tiene un propósito de acompañar a las personas para poder realizar cambios que tienen que ver con su calidad de vida. No es si están enfermos ni nada, no, es cómo tener calidad de vida. Entonces, desde ahora yo les digo, entrenadores, métanse en la cabeza coaching de salud. Es algo nuevo, algo que está surgiendo. No, en esto va muchísimo más allá de la parte de nutrición, va muchísimo más allá de esos aspectos y en alguna medida juegan un elemento clave a la par de un médico, a la par de una nutricionista y que en alguna medida te va a ayudar a eso. Entonces el término también aparece como nuevo en esas perspectivas. Está el coaching personal, está el coaching ejecutivo, está el coaching de equipos, de integración de equipos y por supuesto el énfasis nuestro, el coaching deportivo, en qué es lo que queremos hacer en este sentido. Competencias del coach, tema que viene desde la semana pasada y que hoy se conocen fundamentalmente como metacompetencias. Ahora, ¿qué es una competencia? Es el conocimiento, la habilidad, la actitud y los valores que forman parte activa de un coach. Entonces, una competencia es un conjunto
organizado, unido, integrado de sus conocimientos, de sus habilidades, de sus actitudes y valores que forman parte activa de su desempeño como entrenador, como coach, además que lo responsabiliza y lo hace mucho más eficiente de todas las actividades cotidianas que usted realiza. Entonces, este proceso, repito, de coaching es pura comunicación, es de sentarse, hablar, corregir, ver, observar, pero tiene lo que nosotros llamamos metacompetencias. La primera de ellas, empatía y comunicación. ¡Ah, qué interesante! Para el proceso que les voy a enseñar hoy, esto es fundamental, ser empático y ser una persona de mucha comunicación. Y dentro de ese contexto, la comunicación, mucha escucha activa. O sea, dejar hablar, preguntar, dejar hablar, preguntar. La otra, que también la tienen los entrenadores, es que están orientados a resultados. Y mucho cuidado con esto porque es fundamental, porque la orientación a resultados de un coach está dada. Consecuentemente, un coach tiene que saber cuándo va a inculcar en su coachee las metas. Y si usted tiene un preparador físico, siempre va a ser a la par de ese preparador físico, siempre va a estar a la altura de esos acontecimientos en lo que se quiere. Otra competencia se llama capacidad de análisis y síntesis. Yo en esto les voy a proporcionar a usted en las próximas clases una nota técnica de estas competencias para que usted las tenga y se las voy a llevar en términos de comportamiento. Esa capacidad de análisis basada en la investigación empírica o en la investigación profesional, esa capacidad de análisis y sobre todo ser muy sintético, ¿verdad? No extenderse, mire que yo vi tal cosa y después de tal cosa para llegar a concluir y decir, mire, yo vi cuando la bola pasó de tal forma. Adaptación y flexibilidad. Esto es importante porque un coach tiene que adaptarse, por ejemplo, a la frustración, a los temores, tiene que adaptarse a toda condición, calores, clima, cultura, factores del entorno, pero también ser flexible, ¿verdad? En ese sentido. Y usted como entrenador, tenga mucho cuidado, muchísimo cuidado cuando habla de disciplina. Que no suene a nada dictatorial, sino que si usted de una vez quiero darle el consejo, quiere tener buena disciplina, tiene que venir desde sus jugadores, desde sus jugadores. Y para eso, como buen coach, usted puede decir cuáles son los factores que hacen que tengamos una disciplina con nota 10 a nivel de pregunta. Bueno, díganme 5 cosas, equipo, díganme 5 cosas para que ustedes tengan disciplina nota 10. Los jugadores se lo van a decir. Viene la otra pregunta. ¿Qué tienen que hacer ustedes para cumplir con esta nota 10? ¿Qué tienen que dejar de hacer para que esta nota 10 no se cumpla? ¿Con cuál de las 3 trabajaría usted? Con la última. Con la última, pero bien trabajada. ¿Verdad? Poniendo énfasis y llamando la atención, haciendo preguntas, sobre todo cuando no están cumpliendo con esto. Por eso es que la flexibilidad es sumamente importante. Y la última, por supuesto, que es el tema de liderazgo y aprendizaje. No se olviden de que estas son competencias que se llaman metacompetencias y hay otras que es liderazgo, empatía, actividad, escucha, influencia, autocontrol, cuando les he hablado de inteligencia emocional, compromiso, aprendizaje, sobre todo en estas partes. Ahora, usted me dice, mira, profe, ¿y qué es una metacompetencia? Muy sencillo. Es algo que un coach necesita para poder adquirir nuevas competencias y formar eficazmente en esas competencias. Entonces, en eso es importante porque dentro de esas sume proactividad, sume creatividad, asunción de riesgos, toma de decisiones y responsabilidad. Vea qué montón de competencias tiene un coach. Entonces, cuando hablamos de un coach como líder, es aquella capacidad de acompañar a su pupilo, a su jugador, en el desarrollo de todo su potencial. Un buen coach líder acompaña a su pupilo, acompaña a su jugador en el desarrollo de todo su potencial. Entonces, una pregunta es, ¿cuál es el potencial que tienen sus jugadores? Todos la tienen diferente. Todos la tienen diferente. Entonces, eso es lo que tienen que cuidar ustedes en el proceso, dónde estamos y cómo estamos.
A mí me gusta que la clase sea bien participativa. No sé si alguien quiere hacer una pregunta hasta aquí por donde voy, quiere hacer algún comentario. Mucha, ¿por dónde están? ¿Alguien que se atreva? A ver, nadie. Doctor, Sí. doctor Salas, le habla Clay, le saluda Clay, Miguel Ángel. Qué gusto ¿Qué me me da dice escucharlo. Miguel Ángel? Qué gusto, me gusta. Qué, bueno, ya me emocionaste en esta clase. Cle, un Gracias, gusto en doctor. saludarlo, ¿ah? Qué gusto Gracias, saludarlo. igualmente. Bonitos recuerdos ahí con ustedes, doctor. Sí, mi admiración y aprecio para usted y su familia, Cle. Un abrazo. Gracias, doctor, gracias. Mi pregunta era, doctor, esto de coaching deportivo, ¿desde cuándo se está llevando a cabo? Porque antes no existía esto, pues, o sea, esto es nuevo para mí, ¿verdad? No sé, me gustaría saber qué tiempo tiene de existir esto. Esa es mi pregunta. Es muy interesante porque eso es un poco de historia. El término de coach y coaching, dicen que los primeros pensadores 300, 400 años antes de Cristo fueron Aristóteles, Platón, y estos pues lógicamente tomaban el coaching personal como tal. Después surge en Europa una corriente donde aparecen otros escritores, por ejemplo, uno de los primeros que los estigmatiza es Goleman, con su libro La Quinta Disciplina, y en el deporte, el coaching deportivo parte mucho en los años 80, 90, y ya se comienza a especializar más en este siglo, en los últimos 10 años se generaliza, ¿verdad? Se divide en coaching ejecutivo, de todos estos que le estaba diciendo. De hecho, que lo que yo hacía con ustedes allá por el 2005 y 2006, nosotros lo llamamos acompañamiento técnico. Hoy ese acompañamiento técnico se consigue como coaching. Eso nos pone a nosotros en toda la región como pioneros en lo que hacíamos. Entonces, hace 5 años para acá, ya es cuando se asume con mayor vigor, con mayor esencia, el coaching deportivo como tal. Y ya en esencia se está especializando mucho, ya de hecho aparece en los últimos 2 años el coaching de salud, o sea, cada vez se va especializando más. Está el coaching 1 a 1, que es el personalizado, pero sí son términos que cada vez cobra más importancia. Ahora, en tiempos de la pandemia, el coaching se disparó, o sea, es otra cosa, otro universo que tenemos hoy en día. Consecuentemente, Miguel, están bastante avanzados en esto, con herramientas, con cosas nuevas que se están dando, alternativas y todos estos tipos de elementos ya como proceso sistémico que nos ayuda a desarrollarnos en todo lo que tenemos. ¿Alguna otra consulta? No, Sí, interesante, doctor. Yo le decía esto porque, bueno, cuando usted estuvo con nosotros y nos acompañó en el proceso, yo recuerdo que el título tuyo era otro, era psicólogo del equipo, no sé si así se manejaba. Usted trabajaba con nosotros en lo mental y bueno, todavía no se pronunciaba ese título de coach deportivo, ¿verdad? Así es correcto lo que dices. Todavía no se usaba, pero ya a partir de los años, nosotros lo iniciamos como acompañamiento técnico en el año 98 con la selección de Costa Rica y ya después yo seguí con Honduras, seguí con Guatemala en la primera versión, con el equipo olímpico de natación de Estados Unidos y ya hablamos de coaching más abiertamente en esto. Muy bien. Estuardo, ¿querías preguntar algo? sí, Víctor. sí, doctor. Buenas tardes para todos. Sí, una consulta. A mí me queda claro ahora que lo explica que pues es bien diferente la función del entrenador con la función del coach, el coach deportivo.
y que tienen objetivos bastante diferentes y que se miden incluso de manera diferente, de acuerdo a lo que nos estaba explicando hace un momento. Pero en la práctica, en el caso nuestro, que pues digamos que en este momento es muy difícil que lleguemos a tener a cargo un cuerpo técnico donde lo ideal sería que hubiera una persona específicamente trabajando esto y pues nosotros trabajando la parte, digamos, técnico-táctica. Y principalmente en fuerzas formativas, que es lo que le comentaba yo que a mí me gusta. eh, ¿Cómo involucrar, digamos, todo este concepto dentro, por ejemplo, las correcciones, cuando le estamos corrigiendo a un niño la técnica o le estamos enseñándole táctica y tenemos que hacer lo que justamente decía usted, parar el juego y decirle, mira, tienes que hacerlo de esta manera, pero mezclando también esta parte? Me parece que es un reto ahí bien interesante y bonito, ¿verdad? Pero es creo que lo que nos va a tocar, ¿verdad? De repente en la charla previa o en la charla posterior es donde metemos un poquito más de esto, ¿verdad? Y en el juego puramente de repente pues ya no nos da tanta oportunidad o hacerlo uno a uno, ¿verdad? Pero sí, esa es como la inquietud en general, doctor. Bueno, yo creo que usted dijo una palabra, varias palabras que son interesantes. Eh, con los niños es muy interesante hacerlo porque ya es mucho más fácil porque usted lo está formando. En lugar de decirle, mire, hágalo así, el arte de la pregunta, el coaching. ¿De qué manera podría hacerlo diferente? Es una pregunta que el niño te responda o el joven. ¿Cómo podrías hacerlo mejor? Esto para que usted pueda inmediatamente evaluarse usted mismo si le escucha, si lo que usted le está diciendo a ese jugador está siendo bien interpretado por él. Porque muchísimas veces nosotros como entrenadores no nos autoevaluamos de la forma en que comunicamos las ideas. Entonces, yo, por ejemplo, lo aplico mucho con el profesor Amarini porque, claro, estoy yo ayudándole a él y a los otros del cuerpo técnico y comienzo a determinar los comportamientos del jugador si comprendieron o no comprendieron los mensajes. ¿Por qué? Porque el coaching en este sentido es vital, la comunicación. Entonces, lo que hacemos es, en lugar de decirle cómo lo hace, que usted lo puede hacer como entrenador, puede hacerlo mixto, ¿verdad? Cuando no lo tenés, entonces vos decís, bueno, mira, venga acá, Juan, una pregunta. ¿De qué maneras podrías hacer mejor eso que estás haciendo? ¿De qué manera diferente podrías hacerlo? ¿Cuál es el perfil adecuado para eso? Entonces el niño va a soltarse y va a comenzar a hablar. Eh, si hay algo que yo te recomiendo en esto, Estuardo, es que acostumbren a los niños a hablar. Porque después uno de los problemas cuando ellos llegan a los equipos profesionales es que arrojan mucha timidez, pero si desde niños se les enseña a hablar, a externar su interior es mucho más fácil. Entonces, pregunte, ese es el arte. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago yo? Y te lo sugiero, yo tengo más de 100 preguntas, 200, 300 preguntas de N cantidad de situaciones. Cualquier pregunta yo la anoto para tenerla ahí guardada en mis archivos. Entonces, por ejemplo, volviste a tocar un tema y eso lo digo para todos, cuando estás en un partido, ya sea de playa, también lo hago con Chiri cuando están en fútbol playa, lo hago cuando están en fútbol sala, lo hago también con Pablo cuando están en fútbol playa. En cualquier organismo te va a funcionar y vos lo decías, yo voy anotando las cosas durante el juego de lo que queremos mejorar. Yo lo hago con la selección mayor. Y los que están aquí estuvieron conmigo saben que después viene el aprendizaje y el coach lo que hace es sacar ese aprendizaje de sus jugadores. Entonces, por ejemplo, vos anotaste que cometieron muchos errores de salida o anotaste errores en saque de banda, usted les puede preguntar a ellos, bueno, ¿de qué manera, si estás viendo un video o lo estás haciendo visualmente, de qué manera podemos corregir los saques de banda? Y ellos te lo van a decir. Después, como entrenador, venís a la práctica. Ok, hágalo así, hágalo así. Entonces, eso es lo que yo llamo que puedes hacer una combinación mixta. Ahí lo tenés por ahí. Bien, una pregunta más para avanzar al modelo. Creo que ahí estaba alguien por ahí. Doc, Buena. sí, ¿me escucha, Doc? Sí, Bill, perfectamente. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, contento de escuchar todas estas nuevas modalidades que realmente, pues, yo me retrocedí un poco al pasado. En algunas oportunidades, yo por el año de 1990, 91 y 92, pues formaba parte
la preparación física del equipo de Petapa, allá en San Miguel Petapa. Y de alguna manera, pues nos encontramos con algunos jugadores que tenían algunas conductas bastante deterioradas por lo natural de nuestro fútbol, ¿verdad? Entonces, todos esos problemas se juntaban a la hora del partido. Realmente hubo una etapa donde el equipo no levantó y tuvimos una racha negativa de 14 juegos, recuerdo yo, en esa temporada, y nos tocó jugar contra Cobán. Entonces el entrenador, que era Luis Velázquez, renunció y a mí me quedó la responsabilidad de representar ese partido en el banquillo. Entonces yo empíricamente, ahora que escucho la función del coaching deportivo, entonces en aquel tiempo, sin saber realmente qué era, empezamos a trabajar de una manera motivante, ¿verdad? Diciéndole quiénes eran, hasta dónde podíamos llegar, y realmente pues el resultado no fue positivo, pero sí fue un 1-1 allá en el José Ángel Rossi, que realmente pues trajo buen sabor de boca en ese momento, ¿verdad? Pero ahora lo traslado yo a la formación, porque trabajando acá en Guastatoya con nuestros chicos nos encontramos con otro tipo de problemas, porque ya es un fútbol diferente, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy meticulosos en el momento de la enseñanza, en el momento de la corrección, para que todo esto pueda tener un feliz término, ¿verdad? Entonces hay muchos datos que me están pareciendo muy importantes para poder tratarlos con ellos y llevarlos pues a la corrección, que es lo que realmente es la función del coaching deportivo, ¿verdad, Doc? Sí, en este sentido, Víctor, uno tiene que saber cuándo meter, digamos, la cuchara o cuándo más o menos volverse un poco rígido o también mostrar enojo porque no se están alcanzando los resultados. Pero uno puede preguntar y reflexionar y motivar al equipo perfectamente bien. En la próxima clase yo creo que les voy a tocar mucho ese tema de la parte motivacional desde la perspectiva del coach. Bill, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, licenciado, yo quiero aclarar un punto. Hay algunos micrófonos ahí, tal vez si los mantienen apagados y nos colaboran, por favor. Yo quiero aclarar un punto, Lick. Sí, Bill. Por lo que estoy entendiendo, principalmente nosotros, para poder sacar un análisis tenemos que preguntar. Normalmente yo trabajo con niños y jóvenes y normalmente siempre les pregunto. Y muchas veces yo me sorprendo porque hay niños que incluso ellos mismos le hacen preguntas a uno. Y con el tiempo he agarrado la experiencia de que muchas veces nosotros, para poder hacer un análisis y para poder hacer una pregunta, tenemos que tener un buen fundamento de lo que vamos a preguntar, ¿ya? Nosotros no podemos venir y hacer una pregunta sin tener alguna base o algún análisis de lo que vamos a preguntar. Creo que siempre tenemos que también meditar antes de hacer una pregunta, pero no sé si estoy bien o no sé cómo lo ve usted. Es correcto, sobre todo que va a depender mucho las preguntas que haces en función de qué es lo que querés tener como resultado. Por ejemplo, yo mañana tengo una sesión de trabajo con la selección sub-20 y después la voy a tener con la sub-15 y los niños que también están ahí. Con todos ellos yo aplico metodologías diferentes, pero digamos hasta la sub-17 yo utilizo una herramienta que son preguntas, si alguno la quiere yo se la puedo mandar, que es cómo detecto necesidades y qué esperarían ellos de mí, ¿verdad? Por ejemplo, una pregunta que yo les hago, ¿en qué necesitan ayuda? Así de sencillo. Busco las palabras que el niño pueda entenderlo fácilmente. Si yo tuviera la oportunidad de ayudarle, ¿en qué le gustaría que yo lo ayudara, lo acompañara, lo apoyara, etcétera, etcétera? No busco palabras tan sofisticadas, sino que lo hago simple y sencillo. Por ejemplo, para todos los niños, uno puede preguntarles, ¿en qué considera usted que yo le puedo ayudar? Nada más, nada más. Y deje lo que el niño escriba. Además, yo siempre aconsejo que no vaya a más de 5 cosas. Que si te escribió 3, escribió una, bueno, ya eso es ganancia. Eso es. Ahora, lo puedes hacer abierto. Cuando lo haces abierto, puedes hacerlo uno a uno con cada uno. ¿En qué querés, Pedro, que te ayude? No sé. A ver, bueno, Juancito, ¿en qué querés que te ayude mientras Pedro piensa? O mientras Pedro me dice algo. Entonces, y ahí te vas devolviendo, lo vas controlando, porque con los niños tenés que ser muy dinámico, muy lúdico y también basarlo en la experiencia que ustedes tienen. Por ejemplo,
porque ellos vienen de esquemas que es la formación, dicho sea de paso, formal, que es la educación, que es, dependiendo de quién es su profesor, es cuadrada, por ponérselo de esa forma, y en el fútbol no utilizamos un sistema cuadrado, es de mente abierta, entonces tenés que buscar los elementos que te generen participación. Por ejemplo, te lo voy a poner así, hay diferencias, las formas en que aprendemos son diferentes. Entonces, en un posible curso de psicología más adelante, yo les voy a hablar de los estilos de aprendizaje y les voy a mandar un cuestionario para que ustedes sepan como entrenadores cuál es su estilo de aprendizaje. Y les voy a mandar los textos y todas esas cosas para que ustedes sepan de qué manera aprenden. Nosotros aprendemos de 3 formas: viendo, escuchando y también cuando ponemos en función el olfato, el tacto, ¿verdad? Que eso se conoce como pensamiento kinestésico, yo se los he dicho muchas veces, y usted tiene que ver cuál es la mejor forma de aprendizaje que tiene la gente en tu equipo. Es tan diferente el aprendizaje en fútbol sala, es tan diferente en fútbol playa como en fútbol 11 y mucho más diferente cuando vienen edades. Acuérdese que hasta los 15 años hay un aprendizaje veloz, hay una mayor apertura. Ya después de eso hay más análisis, es más pausado, de tal manera que todos esos elementos tienen que ser tomados en cuenta. Exacto, Ok. exacto, Lick. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Muy bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de la clase de hoy. Vamos al modelo que yo quiero presentarles ya del coaching deportivo. Hoy ya pasamos el coaching, el papel del coaching, las técnicas de intervención, el repaso del coaching. Cuando usted va a trabajar con un equipo, usted tiene que llevarlo, independientemente del tipo de fútbol que usted tenga, a que haya un análisis y reflexión de la situación actual. Ese es un círculo. Un análisis y reflexión de la situación actual siempre va a equivaler a un punto de partida, ¿verdad? En ese análisis, por ejemplo, yo les voy a llevar paralelo, ¿qué haría un entrenador? Un entrenador dice, bueno, mire, yo he analizado este equipo es así, este equipo es asá, eso es el papel del entrenador, esto es la altitud, esto es así juega este equipo, esto es, etcétera, etcétera. Un coach le va a preguntar al equipo, por ejemplo, si vamos a enfrentar, ¿alguien sabe algo de ese equipo? ¿Alguien me va a dar información de cómo juega ese equipo? Por ejemplo, eso es ser el coach. Eso es extraer el conocimiento, la experiencia y la información que tienen sus jugadores. ¿Con cuál de las dos trabajaría usted? Mixto. Yo trabajaría en el complemento como lo hacemos en la selección mayor. Siempre trabajamos y combinamos todo este tipo de acciones de tal manera que siempre haya una participación del análisis situacional donde tenemos. Después viene la etapa de descubrir, que también esto lo hacen mucho los entrenadores en términos de qué quieren potenciar, qué quieren desarrollar, para luego establecer los objetivos y metas, las estrategias y las tácticas que ustedes hacen como entrenadores. También se puede hacer como estrategia. Pasamos a la acción, ¿verdad? Con un buen plan táctico, estratégico, y luego generamos hábitos, interiorizamos. La mejor forma de poder interiorizar esos hábitos es preguntar. ¿Y qué es lo que se requiere? Aprender. Como buen coach, usted después de cada partido comparta el aprendizaje. Para eso usted tiene más experiencia, sobre todo si son con niños. Enséñeles a los niños de cómo aprende. Entonces, usted les puede preguntar a ellos qué aprendieron de ese partido antes de que usted hable. ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron de ese partido? ¿Qué aprendieron de una mala jugada? ¿Qué aprendieron de esto? ¿Qué aprendimos de lo otro? ¿Qué aprendimos de lo que yo les dije a ustedes que hicieran a cómo lo hicimos? ¿Qué aprendimos cuando perdemos? ¿Qué aprendimos cuando empatamos? ¿Qué aprendemos cuando... Todo ese tipo de cosas es en esta etapa de interiorizar y consolidar elementos. Digamos que este es un elemento que utilizan en cualquier modelo de coaching. El otro tipo del coaching deportivo es un proceso, que es el que quiero explicarles ahora, de cómo se hace. Si quiere usted tome una foto de esta, yo se lo aconsejo, yo sé por qué se lo digo, ¿verdad? Le aconsejo con el mayor respeto de que tome una foto de esto. Van a ver por qué. El primer elemento es que se dice generar contexto y vínculo.
Cuando usted va a trabajar con un niño, con un joven, con cualquier persona, un adulto, un padre de familia, nunca entre de lleno a la acción. Nunca, nunca. Lo primero, los gringos en esto lo llaman el rapport. El rapport es el rompimiento de hielo, es ese crear un contexto primero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué hay de nuevo? Vean que yo comienzo las clases con ustedes preguntándole. Hoy estamos hablando del frío, del calor, de cómo se sentían. Hablamos de los actuales campeones. Omar nos estaba diciendo, y por eso es que aparece de verde, amarillo, nos contaba. Todo eso es para romper el hielo. Bueno, porque no hay peor cosa que usted llegue a dar una clase y le diga, bueno, mira muchachos, este es el programa. O sea, no hay relación, no hay desarrollo de ese feeling. Entonces, como número uno, en ese término de conversaciones, esto porque en la sesión 4 yo les voy a dar a ustedes la herramienta. Hoy les estoy dando el modelo como tal. En ese punto importante, usted va a generar contexto. En ese contexto, por ejemplo, hay muchas cosas que usted se puede aprovechar. Yo aproveché el calor, yo aproveché el campeonato, yo aproveché para conversar de cosas que yo sé. Por ejemplo, yo nunca voy a llegar a decirle a alguien, no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol. ¿Y usted qué dice? ¿Qué vamos a hablar de fútbol? Bueno, le voy a pasar un volado. ¿Viste cómo quedó el Wolfgang ayer en la Liga Premier? Bien, si yo no sigo el Wolfgang, si ese no es mi club, estoy bateando, está poniendo un aprieto usted a esa persona. O usted va a hablar con un niño y no le va a hablar a un niño de cosas que no se refieran a niños. Por eso es que, ojo los que trabajan con niños, porque una conversación es, y eso se lo recomiendo, trabajar con metáforas. Por ejemplo, cualquier entrenador debe de ver todas las películas de Kung Fu Panda. Todas las películas de Kung Fu Panda deben verlas. Cualquier entrenador que esté en este chat, se lo recomiendo. La Kung Fu Panda 1 te deja aprendizaje, la Kung Fu Panda 2 te deja aprendizaje, y la 3 y la 4. Todas aprenden, además que es una fábula. En esta generación de contextos, utilice metáforas. Metáforas. Las metáforas son cuentos. Utilice cuentos cuando usted va a trabajar con ellos. El otro consejo que le doy en esta etapa número 1, si usted va a hablar con un padre de familia, aprenda cosas de padres de familia, ¿verdad? No le hable a un padre de familia de cocina, porque posiblemente no sepa cocinar, pero si es un chef, usted no le va a hablar de cómo se arregla una lavadora, porque posiblemente no lo sepa. Ideal es que usted investigue antes de esa persona, de ese jugador, de su situación económica, de dónde es, dónde vive, cómo es, y que usted esté clarito para pasar a la etapa 2, que es definir la situación actual. Un buen coach va a preguntar qué cosas necesitamos mejorar, o en qué considera usted que podemos mejorar, o en qué considera usted que puede fortalecer. O bien, a ver, vamos a tratar de definir la situación actual. ¿Cómo considera usted que es la situación actual suya dentro del equipo? Por ejemplo, a mí me encomendaron de parte de la Sub-20 hablar, y lo que yo cuento lo hago con fines académicos para que ustedes tengan mayores elementos de cómo tratarlo. Mire, tenemos un jugador que necesitamos, me dice el cuerpo técnico, que usted hable con él y que en alguna medida lo activemos, porque para nosotros es un jugadorazo, es extraordinario, le va bien, pero consideramos que en alguna medida algo lo está afectando, ¿verdad? Bueno, perfecto. A la hora en que nosotros, en este caso, hablamos, en este etapa 2, yo no voy a llegar y decirle, mira, es que tu entrenador me dijo que hablara con vos, esto y esto. Eso jamás, y se los doy como consejo. Porque muchísimas veces nosotros utilizamos un tercero para alcanzar un objetivo. Un coach nunca va a decir eso. Entonces, mira, quiero hablar con vos acerca de una serie de situaciones que considero son sumamente importantes para ayudarte a desarrollar todo tu potencial. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís?
La respuesta que te va a dar el niño y todo no es bien. No, a ver, yo no te estoy preguntando cómo estás. Te estoy preguntando cómo te sentís, cómo anda, cómo está tu situación, qué me cuenta, cómo están por su casa, cómo está tu papá, tu mamá, o cómo está tu papá, etcétera, etcétera. Cómo anda tu familia, toda esa situación, porque usted a lo mejor ya sabe que hay un conflicto, pero usted necesita profundizar para ayudar más a ese muchacho, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimas veces no están dando el rendimiento y usted no sabe por qué no está dando ese rendimiento. Muchas veces ese muchacho o ese niño va a llegar a su entrenamiento distraído, disperso, bajo autoestima, y usted necesita, ¿qué es eso? Entonces, puede ser que de la forma en que usted habla, puede ser que el muchacho se vea afectado. Porque si usted es autoritario y ese niño tiene un papá autoritario, eso lo va a afectar en la forma en que te está escuchando. Porque entonces viene el efecto neuronal que se conocen neuronas espejo, que él conecta la forma en que usted me habla con su papá. Y eso puede ser un conflicto para ese niño, sobre todo con niños. Si en jóvenes los afecta, ahora imagínense en niños. Tienen que tener mucho cuidado en eso. Esta situación actual, por ejemplo, uno puede preguntar, mira, contame, ¿y cómo está tu familia? ¿Cómo está compuesta tu familia? Y usted tome nota, usted apunta. Bueno, yo tengo esto, mi papá no está, mi papá se fue, o mi papá yo no lo conozco. Que mire, sí, a mí me mantiene mi mamá y no tengo plata para comprar mis zapatos de fútbol. Y bien, una pregunta, si entreno muy temprano, ¿usted tomó algo antes de venir? ¿Usted desayunó? No he desayunado. Cuidado, porque entonces ahí ya necesitamos de un énfasis nutricional, porque no hay nada mejor que el desayuno y usted lo sabe, entonces ya ahí tiene una recomendación. Entonces, en esta etapa número 1 es eso. ¿Por qué? Porque al preguntarle etapa 3, si ese niño tiene un problema de rendimiento, usted le puede decir, ¿usted ha hecho un análisis, por ejemplo, de cómo rinde usted en la cancha? El niño le dice, ¿cómo que es eso, profe? ¿Qué es rendimiento? Entonces, como dijo el compañero, usted tiene que tener una Biblia de términos de referencia que le explique al niño qué es rendimiento, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental. El uso de las palabras, el uso de los términos y, digamos, en el caso de los niños, yo muchas veces utilizo, antes de empezar, para definir la situación actual, le hago un dibujo. Yo les pongo muchas veces, aquel me dice, mire, tome, aquí hay lápices de colores, utilizo 6 colores, de esos compro uno de esos que valen como 50 centavos de quetzal y les doy una hoja blanca y les digo, dibújeme a su familia. Entonces ya después yo inmediatamente viendo cómo fue que él hizo el dibujo, yo puedo interpretar quién está más cerca de él y se los paso como volados. Puedo interpretar quién está más cerca de él. Entonces le pregunto, ¿y este que está aquí a la par suya, quién es? Ah, ese es mi hermano. Y usted se da cuenta que el papá no aparece ni siquiera en ese dibujo. Entonces, esto lo utilizan mucho los psicólogos para poder determinar quién está más cerca del niño en este sentido y que en alguna medida lo lleve a usted a que se plantee cómo son esas cosas en el rendimiento que usted está dando con esa persona y ese niño para poder definir esa situación actual. Entonces, en esa perspectiva, hay muchas formas. Si usted le puede decir, bueno, ¿qué cosas lo están a usted afectando en su casa? Por ejemplo, en el estudio, ¿qué cosas lo pueden estar usted afectando en tal parte? Usted me puede decir por qué usted llega tarde a los entrenamientos. Y el niño o el joven se lo va a decir a usted. Bueno, mire, yo llego tarde porque resulta que yo dependo de mi hermano, yo dependo de mi papá y yo vivo a tanta distancia y todo este asunto, y usted tiene que acompañarlo a él en la definición de esta situación actual, conflicto, para que lo pueda resolver y realmente plantear una situación anterior. Vea que este análisis, como les estoy diciendo, situacional, es detenido, es un diagnóstico, es algo que usted quiere hacer para poder coadyuvar a un esfuerzo mayor. Defina la situación actual con cualquier jugador.
Por ejemplo, otras preguntas. Si quiero detenerme aquí porque esto quiero pasarles muchos volados porque este es un paso amplio. Explíqueme algo. Ahí en su comunidad donde usted está, ¿cuáles son? ¿Usted conoce cuáles son los principales problemas que tiene esa comunidad? Si es un niño, se la va a escribir fácilmente. ¿Qué problemas tiene usted en su escuela o qué problemas tiene en su escuela? Entonces usted comienza a tener un análisis del entorno de dónde viene su jugador. Por eso es que es muy importante que un coach haga ese 1 a 1. Haga mucho ese 1 a 1. Imagínense que nosotros lo hacemos hasta con la selección mayor y siempre es importante que usted como coach conozca bien esa situación donde está. Cuando hay bajo rendimiento, usted no llega y le dice, mire, es que yo he logrado determinar que usted está bajo rendimiento. ¡Pum! Lo mató. Ojo lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque usted lo está juzgando. Un coach nunca juzga. Un entrenador sí lo hace, porque tiene que llamar la atención. Pero el coach, usted si es entrenador en perspectiva de coach, usted quiere desarrollar todo ese potencial, usted le dice, mire, usted me puede decir cuáles son las condiciones para un alto rendimiento de un jugador de fútbol. A ver, dentro de lo que usted sabe, ¿cuáles son? Y esta pregunta se la puede hacer usted a los niños también. Y dice, bueno, son estas, estas y estas. Ah, muy bien. De esas, ¿cuáles considera usted que cumple? Él comienza a decirles, no, profe, yo no cumplo ninguna. O yo de estas 5 que te dije cumplo 3. Ah, muy bien, excelente. Vienen 2 preguntas. De estas 3, para pasar a la etapa 3 y 4, ¿cuáles son las que querés potenciar? ¿Cuáles querés en que yo te ayude? ¿Cuáles querés que te ayude a desarrollar? Entonces, vean que en esto hay muchas formas de poder definir esa situación actual. Y aquí brincamos a la etapa 3. La etapa 3 es más visionaria, que es definir una situación ideal, una meta. Y en esa meta, usted puede hacerlo a nivel de equipo y lo puede hacer personal. En esta etapa, que usted puede realizarla de esa manera, es fundamental que usted tenga muy claro el mapa de la etapa 2. ¿Por qué? Porque usted va a llevar a su coachee, a su jugador, a que defina un plan idóneo. Un entrenador le va a llegar a decir, mire, haga esto, 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 esto. Esos son los entrenadores. Un coach agarra esa situación y le va a decir, mire, logramos determinar esto que está aquí. ¿Qué propone usted de solución para la punto 1? ¿Qué propone para el 2? ¿Qué propone para el 3? A ver, veamos el punto 1. ¿Qué propones resolver para mejorar tu disciplina? Para que no volvas a llegar tarde. ¿Qué propones? Porque un entrenador le va a decir, mire, si usted no está aquí a las 8 en punto, mejor no vuelva. Eso lo va a hacer un entrenador. No quiero decir con esto que está mal hecho, porque eso depende del estilo de entrenador. Pero un buen coach le va a decir a aquel muchacho, sobre todo, escúchenme los que manejan niños, escúchenme lo que manejan los jóvenes, usted los está formando. Y al formarlos, extraiga ese potencial para que él le dé las respuestas y usted lo acompañe en esas respuestas. Y si usted considera de que ese niño aún no tiene claro el proceso, pues pregúntele en positivo. ¿Usted cree que usted podría venirse más temprano? ¿Usted podría venir más temprano? ¿Usted cree que usted podría utilizar el autobús? ¿Usted cree que si yo le ayudo económicamente usted podría hacerlo? ¿Usted qué considera que si yo hablo con su papá o su mamá usted podría ver más temprano? Usted le ayuda a cerrar las brechas, pero siempre preguntando. Entonces, en esta situación, yo les voy a dar a ustedes más adelante la herramienta para que usted defina ese plan de trabajo. Entonces, va a partir del punto 2 para entrar a la etapa 4, ¿verdad? Que es el generar aprendizajes. Cuando usted ya tiene el plan, ¿verdad? Que yo llego y agarro el plan del jugador, yo manejo planes individuales por jugador. Tengo un archivo que lo manejo en la federación de todos y cada uno de los jugadores con los que voy trabajando. Anoto las fechas, anoto la hora, anoto el objetivo, anoto el plan de lo que se propuso, anoto los resultados que él va teniendo, de cómo lo voy desarrollando y cómo va creciendo ese jugador a lo largo del tiempo y sobre todo que lo voy motivando y lo voy incentivando
a que tenés que aprender. La pregunta es, venga acá, Juancito, tengo una pregunta. ¿Qué estás aprendiendo de lo que hablamos el otro día? ¿Qué estás sacando de aprendizaje? Que él no te vea con nada, le estás preguntando y él te va a decir tal cosa. Si el aprendizaje es inmediato, que él tenga que corregir algo táctico, algo que tiene que ver con su destreza, algo que tiene que ver con su, digamos, desarrollo motriz, aumento de rendimiento, usted posiblemente le va a dejar ejercicios, ¿verdad? Entonces usted le puede decir, usted tiene a alguien en su casa que le grabe el ejercicio, si es un niño. Usted me puede decirle a esa persona que me mande al WhatsApp mío el ejercicio grabado. Nada más quiero 30 segundos de ese ejercicio. Y usted lo va a ver y va a determinar si ese niño está trabajando. Con los adultos, con los de mayores ya a 15 años, ya la mayoría tiene su celular, entonces los puede grabar, los puede ver si ellos hacen bien, si no hacen bien, cuando se trate de elevar el rendimiento en ese sentido como estamos. Pero siempre responder la pregunta en la etapa 4, ¿a qué aprendo? ¿Qué aprendo? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cómo estoy aplicando ese aprendizaje para llegar a la etapa 5, que es el desarrollo del plan? Y este desarrollo del plan te va a llevar justamente por medio de todos sus procesos a crecer, a desarrollarte, a preguntarte cómo estás, volvemos a qué aprendo, corregimos, evaluamos, tomamos acciones correctivas. Y esto hay que medirlo, pero usted tiene que tener la certeza de cómo lo mides, sobre todo cuando querés desarrollar en el joven algo de que, por ejemplo, un perfil que querés a nivel de portería mejorar ciertos tipos de llegada, de atajar el balón, de rechazar el balón, de salidas, etcétera, etcétera. Perfilarse en los centros, si es alguien que hace centros, en el medio campo, depende de donde usted lo esté haciendo. Siempre tiene que tener una práctica y usted está muy claro. Recomendación de un buen coach es que todo lo apunta. Por eso es que está todo este proceso ahí donde estamos. Y pasamos a la acción, que es donde usted consolida, que es esta etapa evaluadora. En esta etapa evaluadora, usted tiene que saber cuánto dura un campeonato para poder tener tiempo de hacerlo. Lo hacemos después de cada entrenamiento, lo hacemos después de cada partido y lo hacemos antes de cada partido o lo hacemos antes de cada entrenamiento. O sea, hay que buscar el mejor momento o hay un durante, por ejemplo, cuando usted tiene la oportunidad de llamar a un jugador, cuando usted tiene la oportunidad de hacer alguna observación en un jugador. Por favor, le voy a dar otro consejo. Cuando usted está haciendo un análisis con niños y con jóvenes antes de los 15 años, haga énfasis en sus puntos positivos. Mantenga la autoestima elevada. Eso en la etapa 6 es importantísimo cuando usted interioriza y consolida una etapa que lo lleve a que ese niño vaya aprendiendo. Aprenda hablando en positivo. Si usted es de los entrenadores que utiliza videos, haga énfasis más en lo positivo y trate de corregir en privado la parte individual para que los niños pierdan el temor, para que tengan una mejor expresión, para que se sientan más en confianza. Y luego, cuando querés corregir un error, podés desarrollar una actividad lúdica que usted le diga a los niños, por ejemplo, a ver, vamos a ver, ustedes me pueden decir cuáles errores fueron cometidos durante el juego. Nunca diga cuántos errores fueron cometidos por fulano de tal durante el juego. Es un vacilón con los niños y usted los lleva a que ellos los trabajen en grupos. A mí generalmente yo lo hago porteros, lo hago defensas, mediocampistas, delanteros y que todos opinen. Eso se hace donde usted puede ser mejor en ese sentido. Y luego volvemos a las etapas donde estamos. Entonces, vuelvo y repito, para ir resumiendo, el rapport es crear un ambiente en que el deportista se sienta cómodo y se establezcan buenos canales de comunicación. Si el jugador en no hay un rapport, no hay clic, no hay empatía, es mejor que usted lo deje tranquilo y busque otro momento o bien que alguien te ayude en ese sentido, de tal manera que se pueda desarrollar donde están.
Es importante, y aquí yo les estoy dejando esta guía de preguntas, que son preguntas que usted tiene que saber el lugar donde nació, cómo es ese lugar, los padres quiénes son, su núcleo familiar, hablar de la familia, matrimonio, soltero, unido, compañera, hijos, gustos, preferencias, si está en la escuela, que ya les he dicho, los tipos de comida, tiempos de estudio, las cosas que le gustan, las cosas que no le gustan, experiencias de vida, vivencias de niñez en su club de fútbol, etc. Yo me acuerdo, y esto es importante, el mejor recuerdo de la infancia. Para mí el mejor recuerdo de la infancia sucedió en 1965 aquí en Ciudad Guatemala, cuando a mí me trajeron por primera vez a jugar fútbol por toda la región. Lógicamente, yo me desarrollé después de los 15 años, pero antes de los 15 años era pequeño. Es más, yo calculo que no medía más allá de 1,40 m. Yo era muy pequeño y sin embargo era defensa izquierdo. Pero a mí me gustaba hasta la fecha molestar, todo el tiempo pasaba haciendo bulla. ¿Por qué? Porque era un estilo de aprendizaje que era más lúdico y menos de teoría. A mí nunca se me olvida, y esto de los recuerdos de niñez que menos me gusta, es que aquí en la zona 1, en Ciudad Guatemala, en el hotel donde estábamos hospedados, el entrenador llegó y se equivocó de alguien que estaba haciendo mucha bulla y él dijo que era yo y me mandó a dormir al piso. Ese piso estaba frío, esas noches frías de aquí a Guate. Y recuerdo que era el mes de diciembre, era diciembre que estaba, y yo bien helado. Y yo, claro, tenía 15 años, me acordé de mi papá y mi mamá, que si hubiera quedado en mi casa no me hubiera pasado eso. Pero como yo era el que más molestaba, ya el entrenador me castigó. Eso a mí nunca se me ha olvidado. Nunca, nunca. Y lo tengo como anécdota para irlo a conversar con él junto a mi hermano este año. Y se lo voy a ir a reclamar porque lo tengo aquí guardado en mi corazón. Y vea que lo voy a hacer reclamar en el sentido positivo porque ya él es mucho mayor, tiene casi 80, va a cumplir 90 años. Pero esas cosas, las vivencias de niñez, no se le van a olvidar al niño. Entonces trátelos bien. ¿Cuál es tu mejor? Y vean que aquí está el lugar visitado, donde aprendiste a jugar fútbol, para quien ha jugado, cuál es tu mejor experiencia jugando fútbol. Hay una serie de preguntas donde están, ahí donde están. Yo tengo más o menos como 400 preguntas ahí, o las 50 preguntas que puede ser un coach. Aquí hay un grupo de ellas, pero si alguien me las pide en mi correo electrónico, yo se las doy con muchísimo gusto. Esto es preguntas para romper ese rapport, esa parte inicial. Después, es importante que usted, si no es psicólogo, no se meta a eso. Si no es psiquiatra, no se meta a psiquiatra. Este tema del coaching deportivo no tiene nada que ver con nada terapéutico, de que el niño está loco, que necesita un psicólogo, nada de esas cosas. Usted como coach, usted va a abrir la mente y va a andar el camino de esa persona de una forma sencilla, de una forma simple, sin complicaciones, basado en preguntas ¿dónde están? Y aquí le paso esta herramienta. Ok, identifique sus desafíos para su vida como futbolista, como futuro profesional. Esta pregunta se la ha hecho a Fútbol Sala, se la ha hecho a Fútbol Playa, se la ha hecho a todas las selecciones. Y esta pregunta, ojo, que aquí hay 10 áreas. Usted puede agregar más áreas. Economía, salud, profesión, educación, recreación, espiritualidad, familia, habilidades. Son 5. Tenga siempre una hoja y tenga lápices, no lapiceros, porque el lápiz te da la oportunidad de borrar lo que estás poniendo. Entonces aquí eso es importante, que usted haga una hojita, la construya, pero cuando se trabaja sobre todo con niños, usted lo tiene que guiar. Por ejemplo, identifique sus desafíos como futbolista en salud. ¿Por qué es importante para usted la alimentación? Que usted cuide la alimentación, que no coma pizza, ni vaya a McDonald's, ni esas cosas, o coma comida chatarra, los chucos o chuchos de cualquier parte donde están, todo ese tipo de cosas, ¿dónde están? ¿Cuáles son, por ejemplo, si usted quiere se dar cuenta con su familia, dónde está la familia, puede preguntarle a cualquiera, independientemente de la edad, cuál es el futuro, cómo ve él el futuro de su familia. Cuénteme, ¿cómo ve usted el futuro de su familia? ¿Qué piensa hacer su familia
en Navidad, si es que quiere darse cuenta usted de eso. ¿Qué hace su familia para el Día del Padre? ¿Qué hace para el Día de la Madre? Entonces ya usted comienza a darse cuenta de ese tipo de cosas. Una pregunta, ¿qué comen generalmente en su casa? Cuando un niño llega y le dice, muchas veces no comemos porque no hay que comer. Nada más es el almuerzo y listo, y ese niño es el que más le rinde a usted en la cancha. No, no, si esto uno se da cuenta de muchas cosas cuando trabaja en Se paró, se paró. Creo que el profe salió, hay que esperar que vuelva a ingresar. Da tu opinión ahí. Javi, usted ya anda, bolo, mano. De plano no ha apagado el internet. Y tan buena que estaba la clase. tiene que ver mucho con la definición de los objetivos que queremos. Y aquí ustedes van a tener otra herramienta que es fundamental para que ustedes lo tengan ahí. Mire, yo todo esto lo hago de acuerdo con la cultura, de acuerdo en la forma en que hacemos las cosas en nuestro club, ¿verdad? O en nuestra organización. No todas son iguales. Yo esto se lo sugiero porque, digamos, hay para establecer una meta, cómo lo hago, cuándo lo hago y con qué lo hago. Esto pasa primero por preguntas y usted lo puede llevar en este sentido, ¿verdad? Por ejemplo, un niño dice, ¿y usted qué quiere hacer? Ah, ustedes se acuerdan porque a mí también me pasó. Todo el mundo quería ser o bombero o policía, ¿verdad? Ahora con la pandemia, todo el mundo pues quiere ser médico, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser enfermero. Y si es alguien que anda mucho con usted, dice, yo quiero ser como mi papá, entrenador. Otro rasgo interesante, todos quieren salir a jugar al extranjero, todos quieren ser campeones, entonces, la parte del coaching usted tiene que llevarlos paso a paso donde están. Y cuando aquí hay otras cosas, por ejemplo, esta que ustedes ven aquí es cuando yo quiero lograr acciones inmediatas en el jugador y determine las acciones inmediatas que seguirá para subir a un nivel superior. Esto especialmente lo aplico con jóvenes de sub 15 para arriba, que lo van a llevar a cambiar esa forma de actuar, de pensar, y utilizo siempre estas plantillas. La plantilla es eso que está ahí en azul. El número es la 1, una acción de cambio inmediata, en qué tiempo lo quieres conseguir. Si él no le pone tiempo, no se preocupe, usted se lo puede preguntar después, pero ese es un tipo de plantilla. Y después usted tiene que observarlo, tiene que tener en detalle todo lo que está. Aquí ya otra plantilla que le va a servir en el proceso que les expliqué antes, cosas que usted necesita para mejorar. Evaluación del progreso. Por ejemplo, esta es la sesión de seguimiento que usted tiene. Siempre le dice, deme 5 cosas que usted necesita hacer para mejorar. Usted le puede dar una hoja en blanco, vaya, piénselo, discútelo y me la trae en el próximo entrenamiento. O bien se sienta a hacerlo con esa persona, pero estos son cosas que se las pongo porque ya uno las hace de memoria, entonces rápidamente la construye, pero así empiezan todos los coaches, utilizando herramientas de trabajo como estas que están ahí. Después viene el feedback, ¿verdad? Y el feedback pasa por esta fórmula que yo les di a ustedes, que es potenciar lo que necesita mejorar, la evaluación del progreso. Ahí se evalúa el rendimiento, después vamos a ver qué cosas se evalúan vía coaching el rendimiento, que es cualquier cantidad,
pero usted va a potenciar la imagen interna de cada jugador, y como esto lo van a tener ustedes, se adquiere un compromiso. Y compromiso no me voy a meter ahora porque eso voy a hablar más, que es algo importantísimo en términos de lo que usted hace y cómo lo hace en el futuro. Aquí está la herramienta de cómo se define ese futuro. Les digo, yo después lo voy a profundizar todavía muchísimo más para que el jugador tome decisiones y actúe abiertamente en todo lo que hace. Eso es importante, que usted tome nota de eso, y que en alguna medida todo tiene que ver con el potencial del coach desde todo punto de vista en lo que se desarrolla. Muy bien, 3 minutos de preguntas, porque si no, entra tarde el otro profe y ya ustedes no tienen tiempo ni de tomarse un cafecito. ¿Alguien quiere que les tienda la pregunta? Ya les digo, yo estoy plena disposición con ustedes, siempre estoy en la federación. Si alguien quiere venir a hablar conmigo, con muchísimo gusto lo atiendo. Jorge, Gabo y Salvador. Jorge Virula. Jorge. Gabo o Salvador, cualquiera de ellos. Doctor Abel. Sí. Buenas noches, le habla Gabo. ¿Qué tal, Gabo? Gusto saludarte. Gusto igual. Fíjese que yo tengo una pequeña duda justamente ahorita con los chicos que estoy trabajando. Yo personalmente he trabajado mucho con niños pequeños. Buenas noches, doctor. Mucho gusto. Creo que ya está hablando ahí otro compañero. Mi duda es... Vamos a ver. Dale, Gabo. ¿Se puede mezclar como con un entrenador o es mejor separarlo? Usted utiliza mucho la palabra todólogos. Más bien lo que les estoy recomendando es que uno puede hacer una función mixta, ¿verdad? Hacer una función mixta, usted tiene que lograr comprender cuándo ser un entrenador y cuándo ser un coach. Cuando usted no tiene a alguien que le ayude, hágalo en forma mixta, ¿verdad? Y es muy sencillo, un entrenador saber cuándo puede dar una orden y cuándo puede desarrollar el potencial del curso. Yo lo he diferenciado muy bien en esta noche para que usted lo vuelva a escuchar. Eso es como ponerse 2 sombreros. Gabo, esa era tu pregunta. ¿Estás ahí? ¿Quién fue el que me preguntó? Porque no lo escuché. No, yo no fui, fue otro compañero. Bueno, dale. Pero lo dejé hablar porque yo creo que le costaba más con lo del internet. Sí. Fíjate que yo estoy trabajando ahorita con niños pequeños. He trabajado con jóvenes y con adultos también. Y se me ha hecho un poquito más fácil la parte del coaching con los jóvenes y con los adultos que con los niños. Y yo creo que por lo que yo he visto en tus ponencias con los niños es más fácil. Y a mí me está costando mucho más ahora con los niños. Te lo digo porque con los jóvenes yo trataba de trabajar lo del coaching, o sea, la mentalidad. Yo he hecho trabajos con psicólogos, o sea, que me ayudan, que llegan a donde yo estoy trabajando y me ayudan con el grupo. Y con ellos pude tener algunos exámenes donde sí salía de que su familia no los apoyaba para que estuvieran jugando fútbol. Hay quienes su situación económica estaba difícil y yo me enteraba por medio de los exámenes que hacía la persona que me estaba ayudando. Entonces, por ahí para mí fue más fácil. Pero lo que te quiero comentar es de que la motivación que yo les trataba de dar a los jóvenes era siempre de que esto es algo que nos gusta, pues, o sea, nosotros jugamos fútbol porque decidimos jugar fútbol, no porque nos obligan a jugar fútbol. Cosa que con los niños me está costando, porque hay muchos padres que sí los están obligando, o sea, el niño no quiere estar en la clase, pues está por obligación del padre, y yo trato de hacer mis clases que sean divertidas, que sean juegos y todo eso, pero más sin embargo me está costando bastante a que los niños estén motivados para la clase o para el fútbol. Entonces no sé si por ahí... ¿Qué cantidad de esos niños son los que están así? ¿De un grupo de cuánto? Tengo 10 y por así decirte 2 están obligados por los papás.
Bueno, y estos dos me contagian a los otros y ellos no quieren hacer bien el trabajo, entonces los demás miran que no se está haciendo bien, entonces me está costando, por así decirte. ¿Ya hablaste por separado con ellos? Aún no. Ok, te pongo estas preguntas, por ejemplo, para que puedas hablar con ellos. Primero, nada de juicios de valor, ¿verdad? Vos los tomás como si nada pasara y vos les puedes preguntar de qué manera pueden colaborar, porque me imagino que si ellos están contagiando a los otros porque son líderes. Sí, perfecto. Ya sacan, digamos, las uñillas en ese sentido, entonces tenés que aprenderlos, tenés que enseñarles a cómo ser líderes positivos y constructivos, aun que no les guste la cosa. Entonces, por ejemplo, ¿de qué manera pueden ayudarme a liderar el grupo? ¿De qué manera pueden ayudarme a liderar el grupo? ¿Quién de ustedes quiere hacer una dinámica, por ejemplo? ¿Quién de ustedes quiere ayudarme a dirigir la práctica? ¿Quién de ustedes, o sea, le comenzás a dar tareas que haga de que el fútbol vaya mucho más allá de patear una pelota? ¿Verdad? Porque puede ser de que ahí tengas un capitán en potencia, pero ya acordate que mucha gente que hoy son grandes estrellas no le gustaba el fútbol. Cabal, yo te lo digo porque personalmente yo a los 15, no, después de los 15 empecé a jugar fútbol. Yo antes no jugaba. Claro, pero entonces aquí es donde está tu habilidad como entrenador de buscar por medio de otras cosas que ellos estén a la par tuya, sin que, y te subrayo, caigas en la preferencia y todas esas cosas, sino que vos les podés dar tareas que sean bonitas, sencillas, ayúdeme con esto, ayúdeme con el otro, y bien, eso como número uno. Y el número dos, obligado, es hablar con los tatas, ¿verdad? Hablar con